Buenas tardes a todas y a todos. Queríamos agradecer a las presentes y los presentes, al Ayuntamiento, a los técnicos y a los políticos de Castellón y políticas que nos han facilitado este espacio en el que vamos a hacer el segundo debate sobre el estado del arte y la cultura en Asturias, aproximación para un diagnóstico, a ver si lo conseguimos. Quiero agradecer a los ponentes que hayan prestado su tiempo y su experiencia y su conocimiento, a Olga Junco. Josefina Junco. Perdón, Olga, te acabo de... Nada. Josefina Junco. Disculpa. Nada. Se acaba de ofrecer de voluntaria a este debate, no estaba en la programación, como todos sabéis. En la programación estaba Fernando Galán, que declinó participar hace unos días. A continuación tenemos a Adolfo Camilo, escritor, gestor cultural, un gran músico también. Bueno, muchas monerías tiene el Adolfo y un gran defensor de la lengua y de la cultura asturiana. Más allá tenemos a Paula Velasco, una joven promesa, licenciada en Bellas Artes, empresaria, emprendedora de una escuela de arte que se llama El Mapache, ¿no? Y por último tenemos ahí a Paco Arenas, que qué presentación hacerle, un hombre con la cabeza muy bien amueblada, que ha estado en el arte y en la docencia en muchas trincheras aportando ideas y buen rollo y ganas de hacer cosas. Y bueno, creo que este es todo el equipo que hoy vamos a debatir sobre el estado del arte. Y bueno, quizá una puntualización por parte de la organización y los colaboradores es que parece ser que sigue habiendo cierta confusión sobre quién organiza esto, quién lo patrocina. Bueno, no hay patrocinadores porque no hay una cuestión económica. Esto lo organiza Acción y lo organiza en colaboración con el Observatorio Ciudadano Municipal de Avilés. Y nos dan apoyo el Círculo de Podemos Virtual, que es un círculo de perfil tecnológico donde hay gente como ICO que aporta esa cámara y esa capacidad de comunicarnos con la red y de transmitir las imágenes. Y también participa el Podemos Gijón, porque tiene una sala donde participan de estos debates y nos mandan propuestas y preguntas. Y bueno, están invitados todos los que quieran, puedan y estén por la labor. A continuación, lo único que me queda es hacer una breve pasada por el primer debate. Yo lo que detecté, yo lo detecté porque se dijo allí que había desunión entre los artistas y la gente de la cultura, que cojeaba muchísimo la educación, que se estaban aceptando otras experiencias educativas como esta, enseñar a los niños cómo invertir en bolsa. También se habló de la dependencia, excesiva dependencia del arte, de la subvención y de las instituciones públicas y el peligro que esto contraía porque hacía que los artistas perdieran esa independencia y esa libertad. Y como se reclamó muchísimo por parte de Ángel Nava, y aquí menciono a quien lo expresó, la importancia de la lengua dentro de la cultura oficial asturiana y en la situación en la que se encuentran los derechos de los que hablan esa lengua. También se habló de que para evitar esa excesiva dependencia del arte había que lanzarse al mercado del arte con una buena tabla de surf. La subvención, ¿no? Esa excesiva dependencia de la subvención. Efectivamente. Entonces, el mercado del arte, ahí está, precisamente la participación de Fernando Galán era porque considerábamos que el editor de la revista Arte.es, que precisamente tengo aquí, es un hombre que conoce bien el mercado del arte a nivel global, porque es un hombre que ha estado viajando y asistiendo a ferias y contactos con galerías en muchísimos países. Y no vamos a tener esa visión. El mundo del arte, hemos tenido aproximaciones de textos, algunos de grandes promotores como el señor Sacchi. Hemos
he estudiado algún trabajo por ahí también de autores nacionales donde nos dan una visión bastante deprimente por un lado y por otro difícil de capear, a pesar de que los resultados económicos del año pasado del mercado del arte dicen que son estupendos y maravillosos. El mercado del arte no es un mercado fácil. Y bueno, y dicho esto, podemos empezar el debate. ¿Qué os parece si empezamos por ahí, por Paco, que creo que te lo tienes bien aprendido, ¿no? Entonces, si te acercas el micro, tiene la palabra Paco Arenas en este debate sobre el estado del arte y la cultura en Asturias. Bueno, la cuestión del arte en general, como igual que ocurre a nivel político, pues personalmente considero que está pues bastante mal. Y fundamentalmente es porque en general los partidos políticos, los partidos que han estado en el poder, han tenido siempre sus familias, sus amigos, y han funcionado siempre en relación a esas familias y esos amigos. Esto todavía está vigente hoy día. Hay muchísimos ejemplos que se podían poner, sobre todo en las ciudades grandes como Gijón, Oviedo y en este caso Avilés, que es la que más conozco. Y solamente hay que echar un vistazo de cómo está todo en ese sentido, en cuestiones artísticas, de cómo en Oviedo se hace un tipo de escultura, de actividades artísticas, etcétera, etcétera, naturalmente porque está regido por un tipo de ayuntamiento con un partido político. Y bueno, pues si miramos a Avilés, pues pasa exactamente lo mismo. Hay un partido político que rigen y que se encargan de distribuir las esculturas por la ciudad o cualquier actividad de tipo cultural y dársela a los amigos y hacer que, en este caso, pues a los amigos, conocidos o allegados del partido, y sin tener en cuenta para nada a la ciudadanía. Es decir, los ciudadanos, independientemente de que sean buenos o malos o artísticamente me refiero, pues digamos que a pesar de todo eso, es decir, sin saber si la gente puede aportar cosas o ideas, pues sin embargo se ha regido hasta ahora, esperemos que no siga así esto, porque indudablemente no vamos a, es decir, no se va a ningún sitio, pues se ha regido pues eso, en relación a los que son amigos o son... Yo dentro de poco voy a sacar un artículo y yo le llamo a esto el dedo maravilloso, el dedo que dice quién va a poner una escultura en una plaza o las actividades o en este caso incluso si se va a hacer un centro cultural y quién rige ese centro cultural, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, indudablemente es una visión de cómo ha sido y de cómo está siendo hasta ahora el país. Es decir, yo pienso que esto no solamente es aquí en Asturias, sino que se ha regido por estas mismas normas en todos los sitios. En fin, esperemos que los que ansiamos un cambio de visión, donde los ciudadanos podamos decir y se tengan más en cuenta, pues bueno, pues que esto no continúe así. En cuanto a la enseñanza, que yo he sido profesor de instituto y tengo el honor de estar aquí con una alumna, una persona, Paula, que ha sido alumna mía en el bachillerato artístico, pues ha pasado casi más de lo mismo. Es indudable que hemos trabajado, yo lo hice en primer lugar y lógicamente hablo de lo que más inmediato
he tenido, que fue el conseguir el bachillerato artístico. Fue, bueno, quizá digamos que fue sencillo en principio y dio unos resultados extraordinarios, y yo creo que uno de los ejemplos que tenemos la suerte es de tener aquí a Paula, que es un ejemplo de ese bachillerato artístico. Luego después se quiso, bueno, personalmente quise que los alumnos que salían de ese bachillerato artístico pudieran ir a unos estudios superiores. En los medios de comunicación saqué de la posibilidad de una facultad de Bellas Artes. Finalmente, con los, digamos, en su momento, se consiguió, no sin dificultades, porque ahí hubo una oposición durísima por parte en este caso, de Oviedo y de la Escuela de Artes de Oviedo, porque consideraban que tenían ellos derecho a tener esa Escuela Superior de Arte. Finalmente vino Avilés, pero para desgracia de todos, también pues los políticos de Avilés, los políticos actuales de Avilés, en este caso el señor Román, yo creo que hay que decir las cosas por su nombre, pues se apropió del proyecto y lo que hizo fue el proyecto a su medida. De tal forma que la Escuela Superior de Arte, en la cual trabajé el primer año, la Escuela Superior de Arte todavía está dividida en dos. Por una parte está Restauración, que están en un instituto de Valliniello, que ya no es ni siquiera instituto, ya es un sitio que está prácticamente caído todo, que lo mantienen allí, que algún día se va a caer alguna cosa de arriba, porque está sin cuidar y sin nada. Son los mismos alumnos que yo he sabido que tienen que pintar las aulas, que tienen que hacer cosas de este tipo. Entonces, bueno, pues después de tantos años, exactamente desde el 2002 al 2003, que fue el año que yo trabajé, hasta el 2015, esto ha permanecido así. Es decir, han tenido a unos alumnos de restauración, de una especialidad muy interesante para digamos, para Asturias, los han mantenido allí alejados, y bueno, yo creo que personalmente considero que estaba hecho adrede, es decir, con todo el conocimiento de causa, para conseguir que desapareciese esa especialidad de restauración. En cuanto a diseño, pues bueno, ahí continúa, pero pensamos que mucha gente piensa que es un fracaso también, porque, insisto, fue el señor Riopedre y el señor Román quien llevaron a término la ejecución de esa escuela, y yo creo que ese es el resultado. Por último, decir que actualmente mi interés, y siempre va en el sentido de enseñanza y de enseñanza en todo lo relacionado con las actividades artísticas, actualmente mi interés, y voy a luchar por ello, y así lo voy a hacer en los medios de comunicación en los próximos días, y también pues trataré, y me gustaría que las personas que están aquí también estuviesen en una mesa redonda, una vez que se sepan las personas que van a conducir desde el punto de vista municipal y autonómico, los políticos que van a llevar las ciudades, en este caso, pues Avilés, Gijón y Oviedo, e indudablemente pues también otras ciudades, pero en este caso Avilés, porque mi interés ahora, como digo, es el conseguir que esa Escuela Superior de Arte, que está totalmente en decadencia, es más, incluso hasta creo que se caen las tejas han tenido que vallar, porque hasta la restauración no se hizo adecuadamente, pues mi interés es conseguir que eso se convierta en una facultad. Tengo las ideas y el conocimiento que creo para que eso se pueda realizar.
Es verdad que voy a tener dificultades en el sentido de que los mismos profesores que hay allí, algunos nombrados también a dedo, incluyendo al director, pues van a hacer todo lo posible para no salirse de ahí y para que siga siendo esa escuela pues mediocre en que está situada actualmente. Creo que Asturias necesita una facultad de Bellas Artes, creo que es totalmente necesario que los chicos y chicas de Asturias no se tengan que marchar a otro sitio a estudiar. Y bueno, todos sabemos la importancia que ha tenido pues en Sidesa, en este caso Acerlor, creo que se llama, o Acerlor, sí. La importancia que ha tenido desde el punto de vista industrial, etcétera, etcétera, pero yo creo que ahora es el momento de revisar este tipo de cosas, que es necesario que todas las actividades artísticas, música, pintura, en fin, todo, fotografía, diseño, cine, en fin, teatro, baile, en fin, cada una de esas actividades artísticas de alguna forma tengan una representación y un impulso a través de esa Facultad de Bellas Artes, que mi idea sería que diese esa facultad, diese ese impulso. Y luego, pues finalmente decir que eso estaría o podría estar unido en este caso también al Centro Niemeyer, que yo creo que sería también de gran importancia revitalizar. Hemos visto cómo se actúa por parte de los políticos, trayendo a gente, en fin, maravillosa, pagándoles grandes cantidades de dinero, y se han olvidado por completo de la ciudadanía asturiana, de sus artistas, de sus literatos, de todo. Se olvidan generalmente la gente mediocre, los políticos mediocres, se olvidan de las personas de su ciudad, de su entorno, y tienen que traer a alguien de fuera para significarse. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra Paula Velasco. Adelante, Paula. A ver, ¿desde aquí? ¿Está bien? Bueno, yo quiero enfocar lo que voy a decir desde las reflexiones que he tenido a lo largo de este tiempo en cuanto a la educación artística, ¿no? Que como ya desde casi una vivencia personal, ¿no? Y que es también lo que me ha llevado a emprender Mapache. Bueno, yo creo que en primera parte hay primero una falta de interés, ¿no? Por parte general, pero también hay un desconocimiento. Y ese desconocimiento lo viví en mis propias carnes al entrar en la Facultad de Bellas Artes, porque aun teniendo ya unos conocimientos previos y buenos sobre disciplinas artísticas, no comprendía el conjunto total de lo que suponía estudiar Bellas Artes. Sobre todo, que ya no es una carrera de actitudes a la hora de crear o de pintar, ¿no? Sino también de pensar. Y creo que eso es un foco bastante que debería impulsarse más, ¿no? Y debería impulsarse desde el comienzo, desde la primera base de la educación. Entonces, claro, me hace plantearme qué nos ofrece, ¿no? A nivel de educación. Bueno, primero hablar de la educación reglada, que bueno, ahora mismo van a suponer unos cambios que pueden ser tremendos, ¿no? Convirtiendo una asignatura en optativa, limitando el acceso o el interés a esta. Y claro, y la pregunta que te haces más inmediata es si una gran parte ya del alumnado no va apenas a hacer actividades artísticas, porque muchas de ellas, esas actividades, serán elegidas por los padres, ¿no? Porque un niño de 6 años pocas veces elige
qué asignatura escoger. ¿Cómo van a llegar a... cómo se van a crear un grupo de un bachiller artístico? Y peor aún, ¿qué van a pasar con todas las facultades que hay en España? Porque el número de alumnos se va a reducir, con el cual el número de posibilidades se van a reducir, con lo cual van a quedar las academias o las facultades dominantes que están en los sitios dominantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla, ¿no? Y posiblemente Granada también, pero con las pequeñas facultades como Cuenca o Pontevedra o Altea o Teruel, Murcia no estoy segura si tiene ahora mismo, posiblemente se van a ver muy pobres y puede haber incluso cierres por su parte, ¿no? Y eso es un problema muy grande porque vivimos en una sociedad visual y no hay ningún interés por lo visual. Pues eso por un lado, ¿no? Y también quiero mencionar una conversación que tuve con una persona al poco de abrir la escuela porque quería informarse sobre lo que hacía. Y entonces él me hizo una pregunta muy sencilla, ¿no? Me dijo, bueno, yo sé leer un libro, yo leo un libro y sé leerlo, pero veo un cuadro, una escultura y no la entiendo. Y digo yo, claro, es evidente. O sea, tú desde que tienes 3 años hasta que tienes 16 años se te está inculcando la lectura. Pero ¿cuándo te han enseñado a ti a leer una imagen? ¿No? Bueno, por otro apartado quería hablar de la educación no reglada, que también creo que es importante cómo está enfocada. Por un lado están los colegios o las academias que suelen ofertar dibujo y pintura, ¿no? Como una actividad extraescolar. Y por otro lado están los centros y museos de arte que desde hace unos años han incluido un departamento de didáctica, lo cual es fenomenal porque es posiblemente los espacios que más pueden acercar al conocimiento artístico. Pero también creo que estos centros limitan sus actividades didácticas en las exposiciones temporales y en talleres muy concretos, con lo cual podría llegar a interpretarse estas actividades como actividades de ocio o de hobby, ¿no? Que lo que creo que falta realmente es un apoyo, no solo dentro de la educación reglada, sino fuera de la educación reglada, donde una persona desde su más tierna edad pueda ir desarrollándose progresivamente hasta que decida profesionalizarse. Porque adquirirá unos conocimientos y unas facultades propias que le ayudarán a enfocar hacia dónde quiere dirigirse. Y por último quería mencionar la educación social, o sea, respecto a cómo se entiende o cómo ve la gente el papel del artista. Y creo que es un papel que nadie quiere. Porque incluso en el otro debate se decía que estoy en la miseria. O sea, eso es un problema grandísimo. O sea, que el artista se vea como alguien de miseria es un rechazo ante la sociedad. Y es lo primero que tenemos, o sea, se debería encontrar la forma de cambiar esa idea. Porque no puede reflejarse algo tan importante como algo de pobreza. Y luego, ¿qué entienden? ¿No? Yo cuando presenté los objetivos generales del centro puse desarrollo y producción artística y la mayor gente no lo entiende, no sabe lo que significa eso. Son 2 palabras, son 2 conceptos que no se comprenden y creo que, bueno, hasta ahí, ya está. Yo no tengo más. Bueno, le toca el turno a Adolfo Camino. Vamos a poner este micro a Adolfo. Velasco.
Bueno, non... Que vienes a hablar de tu libro? De los mis libros. Ah, bien, non sabía. Non sei se preferimos, teniendo en cuenta que estamos sempre constreñidos pol señor tempo, seguir afondando, seguir recorriendo distintos caminos vinculados a lo artístico, a lo educacional, vinculado a lo artístico, a lo creativo, o bien, en mi caso, como puedo representar en cuanto a experiencia, pues otras formas de manifestarse lo cultural, pues aprovechar a falar tamén desas outras formas. Por ampliar, el riesgo que corremos é que saltamos de lo concreto a lo más general. Para lo bueno, pues tenemos una visión a lo mejor un poco más amplia. Si vos parece, compartimos un poco otras formas de lo cultural en Asturias, compartiendo buena parte de las consideraciones que tienen fecho Paula y Paco. Yo llevo trabajando en el ámbito de lo cultural, de la gestión cultural desde los años 80, desde mediados de los años 80. Tocóme daquella sacar por oposición la plaza de responsable de programación del Teatro Campo Amor de Uvieu, y de entós pa aquí tocóme bregar en distintos ayuntamientos, siempre por oposición, insisto, porque hay un término reivindicable en tiempos de digitalina, ¿no? Siempre por oposición, llevar responsabilidades en cuanto a gestión cultural en distintos ayuntamientos, como fueron Uvieu en un primer momento, Carreño, Avilés y Corbera. Aparte de ello, circunstancialmente trabajé para la administración autonómica. Cuando los gestores culturales nos fuimos poco a poco axuntando, fuimos definiendo cuál era nuestro obxecto de traballo, esta é unha profesión moi reciente e todavía en vías de deixala más o menos con unos objetivos profesionales aclariados. Cuando nos juntamos en los últimos tiempos, merced fundamentalmente a los piques conceptuales que fueron elaborando los compañeros catalanes, que en el Estado, para eso como para otras muchas cosas, son unos abanderados. La frontera con Francia ayuda mucho para abrir miradas, abrir huellos. Merced a la insistencia y a la reflexión de muchos compañeros alemanes, franceses, de distintos países de Europa, fuimos más o menos planteando, cuando nos axuntábamos, de qué falábamos cuando íbamos a falar de lo que debíamos a falar. Es decir, dentro de lo cultural, por no meternos en territorios antropolóxicos en donde todo lle cultura, al final íbamos a falar de una riestra de industrias que exemplificaban fundamentalmente lo creativo, que tenían una pata creativa y tenían una pata puramente industrial, en unos casos seriado, en otros casos no, pero que se reducía al final en 13 grandes ítems, muchos de los cuales cuando falamos de cultura ni nos acordamos de ello. Dicho sea de paso, lo cual lle mal síntoma para los que somos parte de eso que llamamos lo cultural, porque de alguna manera desechamos o no utilizamos toda una serie de fenómenos de lo cultural que darían fuerza al conxunto. Ello lle, cuando nos xuntamos los profesionales, falamos de gastronomía. Voy a enunciaros los 13, que son 13 ítems que desarrollamos habitualmente. Falamos de gastronomía, falamos de moda, falamos de literatura, falamos de arquitectura, falamos de diseño, falamos de cine, de artes plásticas, de fotografía, de danza, de música popular, de música clásica y contemporánea, por facer ese distingo, de videoarte y de teatro. Podríamos seguir ampliando posiblemente, pero estas son las 13 categorías donde habitualmente nos damos cabezazos a ver por dónde van los tiros, ¿no? Por dónde se mueven las cosas. Por lo tanto, una buena manera a lo mejor de decir cómo estamos, para que el que en algún momento pudiera sentir esto que con cariño está rodándonos ICO, o que nosotros lo pudiéramos recordar dentro de unos años, sería sencillamente ir punto por punto
y, bueno, compartir como percibimos cada un destes disciplines, non? Non vou a facelo porque non tenemos tempo, pero sería un brinde, sería unha invitación, pois a lo mellor a facer monográficos sobre cada un dello que al final nos ayudarán a entender que lle lo cultural, como se manifiesta lo cultural en Asturias, porque lo cultural ya no solamente se manifiesta por cuánto se vinculan a ello, cuánta lle la producción, sino porque al final hai esto, hai transacción económica e hai puestos de traballo, e isto é lo que nos tiene que efectivamente doler a todos, que el artista non pase fame, por máis allá que el axustase a pasar fame se axustase al tópico, y a ser los maestros de escuela de los años 40 y 50, ¿no? Cuando se decía pases más fame que un maestro de escuela, ¿no? El xenérico siempre é que el artista tiene que ser por definición el perro flauta, el bufón que la sociedad dota y se dota, pues para reírles gracias y para presumir que todavía hay derecho a la fantasía. Bueno, de todo lo que tengo fecho en lo profesional no voy a insistir más que compartir experiencia. Después ya está la parte del estudioso, del preocupado por estos fenómenos. Entonces, bueno, así al paripé agarré, en este caso, una publicación que hiciera en los años 80, finales, El Pentimento, que era una reflexión del arte fecho en Asturias en aquel momento como un elemento de definición de lo que podía ser este pueblo, más allá de la lingua, más allá de la tonada, más allá de todos esos elementos de cultura fonda que más o menos se entienden, que definen lo que es este pueblo, como desde luego les artes plásticas, un elemento desde cuánta ya les artes plásticas que nacen, este pueblo, surgen de este territorio, en algún momento apuntaban acentos que los elementos de cultura fonda y que eran para mí tan importantes, entiendo, para mí o para cualquier interesado ¿Seguimos o cortamos? Seguimos. Bien, que me parecían tremendamente interesantes, es decir, yo en aquel momento ya formaba parte de un movimiento de recuperación lingüística, etcétera, etcétera, que muchos de los que participaban de ese movimiento centraban en exclusividad en la defensa y desarrollo de la lengua todo lo que tuvieran ellos que ver o interpretar lo que era Asturias. Y yo entendía que había otras maneras de acercarse a Asturias que no fueran necesariamente por la lengua, que si era por la lengua, perfecto, pero si no era por la lengua y era por las artes plásticas, me valía tan guapamente como me podía valer lo otro. De aquella, lógicamente, estos planteamientos a los puristas de la defensa de la lengua, pues resultaba yo un poco herético el que introdujeras estas claves. Dediquéme a estudiar, y aquí este era un poco el resultado, lo que fuera pues la escuela de Somao, de Muros del 19, con Castro Plasencia al frente, lo que fuera el costumbrismo en pintura en Asturias, en fin, toda una lista de movimientos que a su manera enseñaban distintos elementos de esa cultura. Este otro libro tratase de un estudio sobre el teatro en Asturias, el teatro profesional, el teatro aficionado, y lo que denomino los teatros rituales que se dan en Asturias como se dan en otras partes del Estado, pero lógicamente con aquellos elementos peculiares que geografía e historia pues acaben imponiendo en este territorio. Falo de los sidros, falo de les mascaraes, etcétera, etcétera, que se producen en otras partes del Estado, en alguna que otra parte del Estado, que aquí tienen especial fuerza, especial vigencia y que son elementos analizables, estudiables. Bien, entonces metíme también por el mundo del cine, por el mundo de la música, bueno, no solamente como el curioso que se arrima, sino tratando de participar en la parte ya creativa que me tocare. Bien, teatro. El teatro en Asturias, ¿cómo funciona? ¿Qué nivel tiene? Cuenta la leyenda que Nicola Tedora, que era el regidor de Asís, un día enfrentó a San Francisco de Asís y preguntó, y por aquel de tocar un poco les ñaples,
les narices. ¿Usted considerase inteligente? Y preguntó a San Francisco de Asís, y San Francisco de Asís miró y dijo, bueno, yo realmente por mí mismo no me considero inteligente, pero si me comparo, sí. Entonces, esto es como todo. Efectivamente, si nos comparamos, veremos si somos muy probes, porque esa tendencia siempre la tenemos en el sector, cuando nos toca el puntazo miseria, ser miserabilistes, o nos toca la contraria, ser grandones y pensar que estamos por arriba de todo el mundo. No quisiera utilizar, ya lo utilizó Paco y circunstancialmente podrá ser cierto, el término mediocre. Insisto, entramos en un territorio en el que podemos comparar resultados, número de xente que se mueve, número de xente a quien conmueve, espectadores, elemento real de participación, si son espectadores activos o pasivos, en fin, podríamos analizar muchas variables dentro de ello. Un dato objetivo, tenemos 1.100.000 habitantes, Cantabria tiene la mitad, 540.000, en Asturias hay alrededor del medio centenar de compañías profesionales, hay otras tantas compañías amateur, por lo tanto falamos dun sector que mueve a unas 1.000 personas directamente implicadas, y todo eso, insisto, después traduce en dígitos, en perres. En Cantabria, con la mitad de población, podríamos suponer que habría 25 compañías o 20 profesionales y otras tantas amateur. No es así, en Cantabria no llega a la decena de las compañías profesionales, y compañías amateur rondan las 15 compañías. Con lo cual, aquí tenemos, bueno, una cierta vitalidad. Hay meneo. Bien, ¿cómo es ese meneo? ¿Tienen la suerte de tener un papá Estado, un papá autonomía, un papá ayuntamiento que se muelle, que se implique, que se comprometa? Nuevamente, depende. Aquellos que están vinculados a la ciudad de Xixón sí cuentan con unas coberturas tanto infraestructurales como de ayudas a producción que no se dan ni se esperan en Ubieu o en Avilés incluso, siendo Avilés un buen centro para lo teatral. Eso hay que decirlo también. Gracias a los políticos, o por desgracia de los políticos, no lo sé, yo vengo del ámbito libertario de militancia, por lo tanto, siempre tuve como anatema nada que tuviera que ver con lo político, pero eso no quiere decir, y a lo mejor ya que soy libre y también por eso tengo una cierta tendencia a ser lo más ecuánime en las valoraciones, no quiere decir que sistemáticamente el político sea del signo que sea, y sobre todo cuando estamos a nivel local, donde luego la ideología ahí veis que desaparece, pero radical. Es decir, no entro en el debate ideológico a nivel autonómico o estatal, pero donde luego a pie de un concello, y sobre todo si son concellos pequeños, el que venga de lo que históricamente era la derecha o la izquierda no quiere decir nada. Yo mi experiencia y que a lo largo de 30 años de trabajo en las administraciones puedo contarlos con los dedos de una mano aquellos políticos que realmente vi que sabían rodearse de la gente que supiera para poder hacer, no venían ellos pretendiendo saber más que todos los que estuvieran allí, no pretendían llegar de salvadores de nada ni de nadie, escuchaban y trataban de actuar. Puedo hablar de 4 o 5 personas y no todos son del mismo partido ni de la misma línea ideológica, son de distintos. Y es decir, y la experiencia que puedo compartir en ese sentido, no entro en dogmatismos de otro tipo. Por eso tampoco me ilusiona en exceso lo que pueda pasar. Entiendo que lo que está pasando ahora, como suele pasar ante cualquier cosa de la vida, desde el sexo a cualquier película que veamos, presta más el momento en que estás llegando a que el llegar a. Entonces, en este momento, préstame lo que está pasando. Hay meneo, obliga a todo Dios a posicionarse la aparición de formaciones como la de Podemos. Pero no tengo tampoco ninguna esperanza de que, aunque esa formación llegara a donde tuviera que llegar, que fuera la panacea y la salvación, porque al final somos paisanos, somos mujeres, que aún venimos de donde tengamos que venir, y es complicado mover determinados dinosaurios. Eso sí, si no los puedes mover, por lo menos puedes orientarlos un poco. Teatro, gran conflicto entre lo profesional y lo aficionado. Existen sendos circuitos, uno profesional y otro amateur, fechos col culo. Una de las mayores tonterías que hizo el gobierno de Tini Areces, el recordado Tini Areces, para acordarnos de la madre que lo parió,
fue la tontería que hicieron en el 2010, tontería en el sentido etimológico del término. Tonto viene de la palabra latina atonitus, es decir, quedamos atónitos y por ahí derivamos en tontos, que fue el Llibre Blanco de las Industrias Culturales. Ese Llibre Blanco de las Industrias Culturales, habitualmente los libros blancos, a partir de la tradición francesa, son elementos, son herramientas donde de alguna manera resumen ese estado de situación y posibles soluciones para resolver esos estados de situación. En el caso del Llibre Blanco de las Industrias Culturales en Asturias se abona a una empresa catalana, en este caso no precisamente Pavien, que desde 1000 kilómetros de aquí más o menos diseña lo que debería ser la cultura de aquí, pero no a futuro, sino a pasado, para justificar los mausoleos que tenía Tini Areces. Bien, el Niemeyer, la laboral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un documento que no nos sirve para nada. Ese tipo de documentos nos faltan absolutamente para todos estos ítems que acabamos de decir. Al día de hoy no sabemos cuántas perres deja un estreno teatral en cualquier pueblo de Asturias, por pequeño que sea. No sabemos si el chigrero se va a beneficiar con un 5%, con un 10% o con un 20%. Todo eso nos ayudaría de saberlo a planificar. Todo eso no existe. No sabemos lo que supone, saliéndonos del teatro, el impacto que puede tener el audiovisual en Asturias en este momento. Con 50 productores funcionando, con una televisión pública, se gestione bien o mal, no entro en el elemento de gestión. Nada más falo de las herramientas. No sabemos lo que eso está impactando o no. El hecho de que tú tengas a un sector de alto rendimiento como el audiovisual y de bajo coste, no nos equivoquemos y no pervirtamos. Es decir, hoy una máquina o sea, una cámara sigue siendo mucho más barato que kilos de asfalto en sitios extraños. Mucho más barato y nos da infinito más juego que nos puede dar a mejor kilos de asfalto en determinados sitios. Bien, todas esas herramientas no existen, no se dan. ¿Podemos decir que hay políticos que se acuesten con la intención de jodernos a los artistas? No creo que tengan esa vocación psicótica. Sí funciona una partitocracia que desechó por completo la idea de meritocracia y por lo tanto hay gente que sencillamente hoy falta sensibilidad, hoy falta conocimiento y después nos falta a los propios artistas, y con esto ya remato, un componente que históricamente tuvimos y que hoy no tenemos, que es la nuestra faceta pedagógica. Encántame que tanto Paco, que lo conozco desde cuanta ya, que fue compañero y profesor de una, a mí, amiga del alma, Marusia Rodríguez, o Paula, que vienen del ámbito de la enseñanza, estén aquí presentes porque nos falta precisamente ese componente pedagógico, contar y explicar por qué somos, para qué servimos. Damos por supuesto que mi padre o la mi abuela o los vuestros cuñados tienen que saber para qué servimos y no tienen por qué lo saber si nosotros no lo explicamos y nos damos a valer. Esa función pedagógica de los propios profesionales no la tenemos. Ahí entraríamos en otro tipo de consideraciones sobre el artista tipo y los tópicos que rodean a su sobradura conceptual. Y muy rápido. Muchas gracias, don Adolfo. Bueno, Josefina, te hemos Bueno, parece que me toca. Que te toca. La verdad es que nunca, mejor dicho, en el amplio sentido del término, porque como no tenía la idea de que venía un debate, pues digamos que me tocó el debate. Bueno, vamos a participar poniendo la mejor voluntad y pensando que desde el campo de mi experiencia profesional, que también fue el docente, la mayor parte de los que estáis aquí no lo sabíais, menos Paco, que sí hemos sido compañeros. He sido docente, pero desde luego no en el campo de las bellas artes, ya me hubiera gustado, sino de lengua y literatura. Licenciada en Filología Románica, pues he sido profesora de lengua en el Instituto Doña Jimena, sobre todo. Hubo más institutos porque me gustó un poco el andar moviéndome gracias al Ministerio de Educación. Unas veces de forma voluntaria y otras veces de forma más forzosa. Simultáneamente con esa experiencia docente yo me inicié en el campo de la creación y tengo que considerar y aludir nuevamente a mi amigo Paco Arenas,
al que considero maestro. Aunque hayamos sido compañeros, lo considero maestro porque ha sido decisivo en el campo de mi formación y de mi itinerario y experimentación en el mundo de la creación. Creo importante aclarar esto porque mi aportación en este debate puede ser en el ámbito de conjugar estos dos aspectos, el que fue docente y el que fue creativo. Hay algo en la enseñanza que me pareció siempre bastante importante y que yo llevé a cabo en más de una ocasión y siempre con resultados que me parecían altamente estimulantes, que fue el de relacionar, hacer materias docentes interdisciplinares. Dado que era profesora de lengua y de literatura, pues muchas veces llevé mis cuadros a las clases, mis obras pictóricas, a lo mejor en el propio momento de la ejecución, para explicar diferentes aspectos, muy diferentes aspectos de estos campos. Y esto siempre me pareció importante porque enriquecía al alumno en el sentido de relacionar, o sea, que partiendo de que la enseñanza siempre fue muy monolítica, aquí la lengua, allí la literatura, allá el dibujo, allá las matemáticas, siempre me pareció muy importante interrelacionar los campos del conocimiento. Y comprobaba que a los alumnos no solamente les motivaba, esta palabra que está tan de moda, o no sé si sigue estando de moda porque estoy ya un poco apartada de la docencia, sino que les entretenía, les gustaba, les despertaba curiosidad y despertaba su espíritu crítico y quizás su capacidad de pensar. Por esto, ya que se me ofrece el micrófono y la posibilidad, pues me parece importante señalarlo. Creo que es algo que habría que fomentar y desarrollar mucho en el campo educativo. De otro lado, la alumna de Paco, no me acuerdo ahora, Paula, aludías también a otro aspecto muy significativo, pienso yo, en el campo de la educación para los niños, que efectivamente sería muy importante iniciarlos ya en el campo de la creatividad desde muy pequeñitos, desde lo primero que se pueda. En este sentido, en algunos museos de Gijón, que son los que más conozco porque vivo allí, veo que se llevan a cabo cada vez más talleres, bueno, incluso en la laboral, aunque no sea campo muy valorado y sobre todo muy poco visitado. Pero sí me parece que están haciendo una función importante. Voy a aludir sobre todo al Museo de Evaristo Valle, que es donde he participado, yo misma he hecho talleres, no para niños, para adultos, pero sí veo que en la actualidad los que más están funcionando son para los que hacen de muy variada índole para críos pequeños. Y me parece muy importante porque se despiertan muchísimas capacidades y se van despertando también intereses y sobre todo pues, una mente encauzada hacia la cultura, hacia la libertad y hacia la sensibilidad en muchos campos, naturaleza, estética, arte en todas sus vertientes, etcétera. Y por lo demás yo creo que se me acabó el discurso. Lamento, como veréis, no traigo ninguna nota ni traigo nada porque no sabía bien a qué venía. Lo digo en contra mía porque esto de ir a un sitio y no saber a qué vas es genial, ¿no? En fin, pero pues así vine. Venía a otra cosa. Pero bueno, mi granito de arena. Gracias. Gracias. Bueno, pues acabamos el primer ciclo. ¿Hay alguna pregunta entre los asistentes? Bueno, pues retomando un poco lo que habéis dicho, intentando aquí desde mis limitadas capacidades, habéis abierto otros melones, además de que, bueno, seguimos con otros melones abiertos, ¿no? El tema de la educación se había detectado ya en el primer debate, en este ya lo tenemos clarísimo, la importancia y, como apunta Josefina, el mestizaje o el maridaje del arte con otras, con la enseñanza de otras disciplinas y de otras habilidades, ¿no? Ahora que, por ejemplo, están empeñados en que los
los neños, los guajes, como dice Adolfo, aprendan a invertir en bolsa y en mercados de futuro y esas cosas, ¿no? El mercado no lo hemos tocado los aquí presentes más que Adolfo, el mercado de los espectáculos teatrales o las obras de teatro, las puestas en escena, las producciones, los ensayos, la creatividad de los autores. Nos faltan muchísimos datos, esos datos creo que faltan también en otras áreas de todas. Es increíble que hemos llegado a donde hemos llegado con estas grandes contenedores. Yo recuerdo unas colaboraciones que hicimos Adolfo y yo, unas jornadas que diseñó Adolfo estupendas en Avilés, que se llamaba Contenedores y Contenidos, donde vinieron gentes muy interesantes de diferentes partes del mundo, de Europa, y el gran problema siempre era el contenido. No era el contenedor, ¿verdad, Adolfo? El contenido. Y bueno, con el contenido pues has descubierto ese maravilloso patrimonio intangible que tenemos y que no sabemos valorar y que a veces impide que muchos de nuestros artistas tengan la capacidad de poder vivir de lo que les gusta y de lo que hacen, ¿no? Que es uno de los gravísimos problemas, además de los tecnológicos, porque si hubiéramos tenido hoy otro ancho de banda, nos hubiéramos comunicado con un montón de gente que quería participar, entre ellos Pablo Iglesias, que está sirviendo cafés en Madrid, está trabajando camarero en Madrid, y es un gran artista que estuvo trabajando, intentando vivir del arte aquí en Gijón, en el día de Gijón. Hubiera participado Paco Cao, que está en Nueva York, también ganándose los garbanzos a bastantes miles de kilómetros de aquí, sin depender. Paco sí tiene una experiencia con el mercado mucho más amplia, sin depender de las instituciones, aunque también sirva de aclarar que tiene aportaciones de fundaciones, ¿no? Que allí en Estados Unidos hay muchísimas. También hubiera participado Abelino Sala, que Abelino está en Barcelona y ahora estaba en... se me fue, Venecia, no, acababa de ir y iba con un gripazo tremendo el pobre, pero bueno, el ancho de banda no permitió eso. El próximo debate prometemos que vamos a solucionar ese tema en primer orden y que a lo mejor quisimos abarcar demasiado, movernos Gijón, Piedras Blancas, mañana Mieres, pasado, yo qué sé, el Pico del Urriello, y claro, no se puede. Entonces el ancho de banda y el que es, y vamos a tener que limitar un poco los debates a sitios donde tengan gran capacidad de transmisión, porque lo que pretendemos es poner vuestras ideas en conocimiento de la ciudadanía. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Una disculpa por el poco aforo que tenemos hoy. En parte la organización ha tenido su responsabilidad y bueno, pues tomamos nota de ello. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias y en breve publicaremos el debate. Muy bien, perfecto. Pues mira, ahí tenéis a Ico y a Manu, que esos sí que son... A los tres dobles gracias porque... Bueno, pues nada, seguiremos debatiendo. A ver a dónde llegamos. Pues eso, hablando. ¿Dónde?